Hola, buen día. Mi nombre es Alfredo Vargas Caselles. Soy médico especialista en medicina interna del Hospital Italiano de Buenos Aires y en esta oportunidad hablaremos del síndrome antifosfolipídico en el contexto de algunas situaciones especiales. Estos son mis conflictos de interés. El contenido de esta presentación es responsabilidad mía y fue elaborada con base en evidencia científica. Sin embargo, recibimos el patrocinio o el aporte del laboratorio Werfen. Este es digamos, el esquema general de la presentación. Vamos a hablar de el SAF en situaciones especiales como el SAF obstétrico, el trasplante de órgano sólido, las neoplasias, el SAF catastrófico como una de las complicaciones más importantes, la suspensión temporal de la anticoagulación, sobre todo en el contexto de las cirugías, y finalmente algunos datos de reproducción asistida. Empezamos con SAF obstétrico. Sabemos que la prevalencia del SAF obstétrico en la población mundial es del 0,5 al 1%. Sin embargo, cuando se observa la prevalencia de los anticuerpos específicos en las mujeres sanas, el porcentaje oscila entre el 1 y el 5%. Cuando se evalúan mujeres con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, la prevalencia de los anticuerpos alcanza incluso un 40% y de estos el 40% desarrolla algún evento trombótico en el transcurso de la enfermedad. Otro aspecto importante son los abortos en repetición. Se encuentra una prevalencia que varía entre el 10 y el 25% y sabemos que los anticuerpos antifosfolipídicos son responsables hasta el 50%, dependiendo de la serie que se observe, de la morbilidad obstétrica, entendida esta como los abortos a repetición, pero incluida también la insuficiencia placentaria, la preeclampsia grave, la ruptura prematura de membranas, bueno, entre otras. Son los criterios clasificatorios. Sabemos que los primeros que se desarrollaron fueron los Sapporo en 1999, luego fueron actualizados en Signet en el 2006 y específicamente se pedían tres tipos de criterios. El primero, aquellos pacientes que tenían alguna muerte con un feto normal por encima de la 10ª semana y en cuyo examen de ultrasonido pues no se evidenciaba ninguna malformación. Los pacientes que tenían un nacimiento prematuro por debajo de la 34ª semana, secundaria a una eclampsia o preeclampsia grave o que tenían algún diagnóstico de insuficiencia placentaria. Y finalmente son los abortos consecutivos muy tempranos por debajo de la 10ª semana de gestación, pero que se hayan excluido anormalidades hormonales o cromosómicas. Sabemos que el año pasado el Colegio Americano de Reumatología y la Liga Europea contra el Reumatismo actualizaron estos nuevos criterios y estos son digamos, los nuevos aspectos que se incluyen dentro de estos criterios clasificatorios. Ahora lo que hace es darse una puntuación dependiendo de la condición clínica del paciente, pero por ejemplo se observa que los pacientes que desarrollan abortos consecutivos muy tempranos por debajo de la 10ª semana o una muerte fetal temprana por debajo de la semana 16 reciben un punto. Los pacientes que tienen una muerte fetal entre la semana 16 y 34 reciben un punto siempre y cuando se haya descartado la presencia de preeclampsia o insuficiencia placentaria. Y ahora se le da mucha importancia al hecho de que el paciente desarrolle una preeclampsia severa o una insuficiencia placentaria severa por debajo de las 34 semanas. Aquí se le da 3 puntos. O si el paciente tiene las dos condiciones, se les da 4 puntos. Entonces, en estos criterios clasificatorios, para el diagnóstico de SAF obstétrico, realmente se le da mucha importancia a la presencia de preeclampsia severa e insuficiencia placentaria severa. Y esto lo explican los autores por las siguientes situaciones. Si es que la muerte prefetal o la pérdida preembrionaria o embrionaria, es decir, aquellos embarazos muy tempranos por debajo de la semana 10, pues no es algo muy específico del síndrome antifosfolipídico. De hecho, la causa más frecuente probablemente son las alteraciones cromosómicas. Lo mismo sucede con las muertes fetales tempranas, aquellas que suceden entre la 10ª y las 16 semanas de gestación. Y dicen los autores que esto es un hallazgo relativamente común, pero tampoco es específico del diagnóstico de síndrome antifosfolipídico. Nuevamente se resalta el hecho de que se le da mucha importancia a la preeclampsia grave, a la insuficiencia placentaria grave, y de hecho la combinación de estas dos situaciones clínicas realmente es muy específico para el diagnóstico de síndrome antifosfolipídico. En este esquema se muestra lo que sucede en aquellas maternas que desarrollan preeclampsia o preeclampsia grave. Es ilustrativo porque lo que sabemos del SAF obstétrico es que definitivamente hay una alteración
con los trofoblastos, específicamente en la invasión de la placenta y de la decidua, y esta hipoperfusión placentaria en el contexto de una preeclampsia grave, por ejemplo, asomado a la disfunción endotelial, produce preeclampsia con los síntomas que todos conocemos, como hipertensión, proteinuria, edema y convulsiones en el lado materno, pero en el lado fetal se produce restricción del crecimiento intrauterino, pérdidas o partos pretérminos e incluso mortinatos. La definición de preeclampsia, todos la conocemos, son pacientes que tienen hipertensión arterial por encima de la 20ª semana, es decir, es una hipertensión que aparece en ovo y que se le constate proteinuria, así sea en orina de 24 horas. Y sabemos que la preeclampsia grave, además de cifras tensionales muy elevadas, presentan trombocitopenia, alteración del perfil hepático, deterioro de la función renal, edema pulmonar y compromiso del sistema nervioso central. Cuando suman convulsiones, bueno, esto se denomina eclampsia. Pero lo importante aquí, el mensaje es claro y es que en el SAF obstétrico lo que sucede es una alteración a nivel del trofoblasto. Quiero resaltar dos conceptos muy importantes que se desarrollaron incluso antes de que aparecieran los nuevos criterios clasificatorios y es qué sucede con aquellas pacientes que tienen laboratorios de anticuerpos antifosfolipídicos pero que todavía no cumplen los criterios clasificatorios para uno u otro. Pueden ser los criterios actuales de hecho. Por ejemplo, aquellas pacientes que llegan a tener 2 abortos o los pacientes que desarrollan preeclampsia por encima de las 34 semanas o que presentan un desprendimiento de placenta, es decir, que presentan alguna complicación obstétrica. A estas pacientes se les conoce o se les puede denominar como morbilidad obstétrica relacionado con los anticuerpos antifosfolipídicos. Y la otra situación son aquellos pacientes que por el contrario tienen manifestaciones clínicas sugestivas de SAF, pero todavía no cumplen los criterios de laboratorio, es decir, que tienen una sola determinación o que por ejemplo tienen un anticuerpo antifosfolipídico isotipo IgA. Estos pacientes se les conoce como SAF obstétrico no criterio. Dentro de esta clasificación probablemente encontremos los pacientes seronegativos. Sabemos que en la práctica clínica utilizamos 3 anticuerpos antifosfolipídicos a saber, que es el anticoagulante lúpico, la beta-2-glicoproteína y la anticardiolipina, pero también hay otros anticuerpos que no se han terminado de, digamos, de describir en la práctica clínica y que probablemente estos pacientes seronegativos los tienen positivos. Y esto me parece muy importante. Lo que quiero resaltar es que una vez se produce la fecundación y la mórula y se desarrolla el blastocito, cuando el blastocito entra en contacto con la superficie uterina, con el endometrio específicamente, pues se produce la transformación a citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto. El sincitiotrofoblasto invade, por decirlo de alguna manera, el endometrio y termina como invadiendo las arterias deciduales del útero, lo que garantiza la perfusión de la placenta. Entonces, lo que se explica actualmente como la fisiopatología del saco obstétrico, en realidad sucede desde el momento mismo en la concepción, cuando se desarrolla el trofoblasto y no se logra esta expansión del sincitiotrofoblasto, probablemente la paciente va a desarrollar síntomas relacionados con SAF obstétrico. Y en esta gráfica se ve un poco más claro, aquí está el trofoblasto, la decidua, los brazos maternos que son los responsables de perfundir al feto. Y lo que sucede son dos situaciones específicas que les he mencionado, la disfunción de los trofoblastos, pero también hay una inflamación in situ. Los autores resaltan que en la placenta no se producen la cantidad de trombos que uno imaginaría si piensa, digamos, en la fisiopatogenia del SAF trombótico en otros lugares, como una trombosis venosa o un tromboembolismo pulmonar. En realidad aquí lo que sucede es algo un poco más a nivel celular y sabemos que los trofoblastos son los encargados de remodelar las arterias espirales uterinas, que finalmente son las que irrigan la placenta y también tienen una función de anclaje de la placenta a la decidua materna para garantizar la viabilidad del feto. También se sabe entonces que los trofoblastos hay una inhibición de la sincitialización, que ya se lo mencioné, también hay apoptosis de trofoblastos, hay una falta de invasión de la decidua y también hay una producción de citoquinas en un ambiente proinflamatorio. Otra cosa que se ha discutido últimamente y es que sabemos que en la superficie de los neutrófilos que están en la placenta se expresan algunos anticuerpos antifosfolípidos como la beta-2-glicoproteína y cuando el anticuerpo, digamos, se une a este antígeno, pues se producen las trampas extracelulares de los neutrófilos y con todo el componente inflamatorio con activación del complemento, incluso participación del factor de necrosis tumoral. Entonces, es de resaltar
que la alteración principal en el SAP obstétrico se produce a nivel del trofoblasto y no como un evento protrombótico como se esperaría en el SAF clínico en otro lugar. El apartado en este curso van a encontrar un apartado de tratamiento de SAF obstétrico. Aquí queríamos resaltar un poco la fisiopatología y los conceptos. La otra situación que les quiero mencionar es la reproducción asistida. La reproducción asistida se define como el conjunto de técnicas y tratamientos médicos que facilitan el embarazo cuando éste no se consigue de forma natural. Y una de las técnicas que se utiliza pues es la hiperestimulación ovárica a través de diferentes fármacos. Sabemos que la estimulación ovárica aumenta el nivel de estrógenos en sangre y esto predispone a la hipercoagulabilidad y por tanto es un factor de riesgo para el desarrollo de trombos. Claramente los pacientes que van a recibir este tipo de procedimientos hay que individualizar el riesgo y hay dos situaciones clínicas que hay que tener presente. La primera es el SAP en el contexto de la anticoagulación, aquellos pacientes que ya vienen recibiendo alguna anticoagulación, pues a estos pacientes hay que cambiarle la medicación a heparina de bajo peso molecular a dosis terapéutica y este tratamiento debe continuar si se consigue el embarazo. Y las pacientes que tienen un antecedente SAF obstétrico pero que ya no están anticoaguladas, sí o sí necesitan tratamiento con heparina de bajo peso molecular en profilaxis y algunos autores dicen que es necesario agregarles aspirina. Obviamente el tratamiento, como les decía, se tiene que mantener durante todo el embarazo. Y esta situación de la hiperestrogenia o este estímulo de estrógenos luego de la estimulación ovárica incluso puede alcanzar niveles hasta 10 veces más altos que en situaciones menstruales normales. Los autores de estos artículos insisten en, uno, identificar cuál es la causa del SAP, si estamos de pronto en el contexto de un SAP secundario, por ejemplo, el lupus o alguna otra enfermedad, hay que garantizar que el paciente tenga la enfermedad inactiva y obviamente lo segundo, que fue lo que ya les comenté, es tratar de forma adecuada al paciente. Esto es que si el paciente tiene anticoagulación a dosis plena o está anticoagulada con acenocumarol o warfarina, pues probablemente este paciente hay que hacerle tratamiento con heparina de bajo peso molecular a dosis plena o hacerle a dosis profiláctica si no venía anticoagulada. Pero lo más importante aquí es tener en cuenta que la paciente se va a embarazar o va a entrar en gestación. Y en este periodo es donde se producen la mayoría de complicaciones. El lupus es una enfermedad que nos ha enseñado muchas cosas, incluyendo las contraindicaciones para una gestación. Entonces, a la paciente hay que explicarle que si tiene estas condiciones, por ejemplo, una hipertensión pulmonar severa, una insuficiencia cardíaca avanzada, una enfermedad pulmonar intersticial restrictiva, un deterioro de la función renal, o está utilizando medicamentos como ciclofosfamida o micofenolato, o tiene una proteinuria que no se ha estudiado, un antecedente cerebrovascular antes de los 6 meses o una trombosis mayor reciente, pues definitivamente el embarazo está contraindicado. Es importante mencionar que para las técnicas de reproducción asistidas en el contexto de SAF no hay ninguna contraindicación, sino que se debe insistir en evaluar el riesgo del paciente. La otra situación clínica de la que quiero hablar es el trasplante de órgano sólido y en este contexto la suspensión temporal de la anticoagulación. En el trasplante de órgano sólido pueden, digamos, hay que tener en cuenta varias situaciones. La primera es que si el paciente viene anticoagulado, pues claramente hay que hacer un control estricto de la anticoagulación, que ya les voy a mostrar cómo sería el esquema, sobre todo en los pacientes que tienen o que van a recibir un trasplante renal. Esto del dosaje rutinario antes del trasplante es algo que todavía está en discusión, pero que no se recomienda de forma rutinaria, salvo que el paciente tenga algún antecedente tromboembólico y que tenga alguna sospecha clínica de un SAP, de un síndrome antifosfolipídico. Hay que recordar que el solo hecho de la cirugía, la enfermedad de base y la inmovilización prolongada son factores de riesgo protrombótico y los pacientes que van a recibir trasplante renal son pacientes especiales porque estos pacientes suman muchas comorbilidades y lo otro que tienen es mucha manipulación de accesos vasculares y son los lugares donde se trombosan. Lo que sucede en el contexto del SAP es que se puede perder el injerto por una trombosis sistémica, por una trombosis del injerto o por una trombosis de la anastomosis. Y este es el contexto que les decía de la suspensión temporal de la anticoagulación. Si el paciente viene recibiendo anticoagulación con antagonistas de la vitamina K como la warfarina o el acenocumarol, este paciente se debe parar la medicación bioral 3 a 4, algunos autores dicen hasta 5 días antes. Ahí hay que hacerle terapia puente con heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada y esta a su vez se tiene que suspender 24 horas antes del procedimiento.
Si todo sale bien y la cirugía, digamos, es exitosa y el paciente no sangra y hace una buena hemostasis, pues se le puede reanudar la anticoagulación hasta 24 horas después. Esto para anticoagulantes orales. Y algunos autores dicen que la heparina de bajo peso molecular a dosis terapéutica se puede iniciar recién de 48 a 72 horas luego del procedimiento. Y la otra situación clínica es el parto, la cesárea. Pues para la cesárea más o menos se aplica algo de lo que acabamos de explicar, que es un contexto quirúrgico, pero hay que recordar que el SAF obstétrico no es una contraindicación para un parto natural. Si la paciente viene recibiendo heparina de bajo peso molecular por un SAF obstétrico durante el embarazo, pues lo que hay que hacer es, como en la cirugía, suspender la heparina de bajo peso molecular 24 horas antes del parto o de cualquier otro procedimiento. Y si la paciente, digamos, el procedimiento o el parto es exitoso, se puede reanudar de 24 a 48 horas después. Algunos autores opinan que si la paciente viene recibiendo heparina de bajo peso molecular y aspirina, que la aspirina se puede mantener durante el parto porque no aumenta el riesgo de sangrado. Pero esto claramente hay que individualizarlo, hay que consultarlo con otros especialistas, probablemente el hematólogo o el ginecólogo, y hay que hacer como una evaluación rigurosa de los factores de riesgo de estos pacientes. La otra situación clínica que hay que mencionar son las neoplasias. Sabemos que el cáncer es un factor de riesgo protrombótico y los pacientes requieren tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular, sobre todo en aquellos que tienen un perfil serológico alto, es decir, que tienen positividad de anticuerpos, pero solo en el contexto de aumento del riesgo tromboembólico, es decir, en pacientes que van a obviamente a recibir cirugía o que van a estar recibiendo quimioterapia porque están inmovilizados o van a estar en reposo largos periodos de tiempo en aquellos en que hay que implantarles el catéter. Hay que recordar que las neoplasias hematológicas y los trastornos linfoproliferativos producen anticuerpos antifosfolipídicos y sobre todo de isotipo IgM. Y estos anticuerpos no aumentan el riesgo de trombosis, entonces estos pacientes no, en teoría, no tendrían indicación de una anticoagulación. Y aquellos pacientes que ya tienen un diagnóstico de SAF trombótico eh, y que por alguna razón se les determinan los anticuerpos en el transcurso de la quimioterapia, se ha observado que incluso estos anticuerpos pueden desaparecer con el tratamiento. Es decir, que hay una evidencia indirecta de que el cáncer puede inducir el desarrollo de otro tipo de isotipos de anticuerpos antifosfolipídicos. La pregunta es, ¿qué hacemos con la anticoagulación? Algunos autores dicen que si no hay un factor de riesgo adicional, pues no se puede suspender y que probablemente estos pacientes requieren antiagregación a largo plazo. La otra situación clínica que es muy importante es el SAF catastrófico. El SAF catastrófico tiene una prevalencia realmente muy baja, por suerte, menor al 1%, pero con una mortalidad muy alta. En el 2018, el grupo del doctor Cervera en el Hospital Clinic publicó este artículo en el cual se definen algunos criterios clasificatorios para el SAF catastrófico, dentro de los cuales se incluye que el paciente tenga evidencia de afectación de más de 3 órganos, que los síntomas se desarrollen simultáneamente en menos de una semana y que haya una evidencia histopatológica dentro de la oclusión de un vaso pequeño a través del estudio histopatológico. Y claramente que tenga la presencia de los anticuerpos antifosfolipídicos. Sabemos que la evidencia histopatológica no es tan fácil porque son pacientes que vienen con muchas complicaciones, pacientes muy graves, entonces ellos dividen el diagnóstico en un síndrome antifosfolipídico catastrófico definitivo o probable. Como les decía, la prevalencia es menor del 1%, pero la mortalidad sigue siendo muy alta, por encima del 63%. Y dentro de este mismo artículo, los autores hablan de los factores precipitantes que encontramos: infecciones, cirugías, la suspensión de la anticoagulación, algunos medicamentos como los anticonceptivos orales, algunas complicaciones obstétricas, neoplasia, incluso el mismo FLAIR en el caso de lupus. Sabemos que en el transcurso de la evolución de la enfermedad se ve afectado el riñón de forma predominante, después el pulmón, el cerebro. La primera manifestación clínica en esta cohorte fueron el compromiso pulmonar, el compromiso neurológico, el compromiso renal. Y si uno mira las manifestaciones de laboratorio, pues los pacientes pueden presentar trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática, bueno, y los anticuerpos que ya conocemos. El tratamiento no voy a especificar mucho porque ya lo vieron en otra presentación, pero fundamentalmente es anticoagulación, glucocorticoides a dosis altas, inmunoglobulina endovenosa con plasmaféresis, y cuando el paciente no responde o en casos refractarios se puede utilizar el rituximab o el eculizumab. Es verdad que el pronóstico de esta complicación ha mejorado porque tenemos nuevas herramientas como el tratamiento biológico que les acabo de describir.
Para terminar con esta presentación, quiero hablarles algo del estudio de las trombofilias, que hace parte del gran diagnóstico diferencial del SAF, del síndrome antifosfolipídico, tanto obstétrico como trombótico. Sabemos que las trombofilias se dividen en dos grandes grupos, aquellas causas inherentes a los trastornos de coagulación, en los cuales se incluye el déficit de antitrombina, la deficiencia de la proteína C, proteína S, el factor 5 de Leiden, la mutación 2210 para protrombina, algunos desórdenes de la plasmina, el fibrinógeno, homocisteína, etcétera. Y un gran grupo que son las causas secundarias, como el que acabamos de ver, que sería el síndrome antifosfolipídico, que incluye el embarazo, la inmovilidad, el trauma, los estados posoperatorios, incluso algunos medicamentos como las píldoras anticonceptivas. Claramente, el estudio de las trombofilias primarias es un campo, digamos, especializado que lo debe hacer el hematólogo, pero debemos tener en cuenta algunas consideraciones para estudiar estos pacientes. Es importante tener en cuenta los factores de riesgo. Este artículo, que es muy interesante, me parece que divide de forma acertada los factores de riesgo. Sabemos que hay factores de riesgo mayores que pueden ser persistentes o transitorios. También sabemos que hay factores de riesgo menores que pueden ser persistentes o transitorios. Y esto sirve para ubicarse un poco en qué paciente voy a estudiar una trombofilia. Por ejemplo, un paciente que tiene un factor de riesgo mayor, que es hombre, que tiene más de 65 años y que está inmovilizado por una cirugía y de repente hace una trombosis venosa, pues claramente no voy a estudiar una trombofilia en este paciente porque sé que tiene causas y factores de riesgo mayores. Dentro de los factores de riesgo mayores, pues los acabamos de mencionar, incluye también el cáncer activo, los trastornos mieloproliferativos, el SAF, algunas vasculitis como el síndrome de Behçet y el síndrome de Cushing, y algunos transitorios mayores, es decir, que se pueden solucionar como la cirugía, el trauma, la cesárea, el embarazo, el puerperio, la infección grave y el síndrome nefrótico. Los factores de riesgo menores pues incluyen muchos, los transitorios como el tabaquismo, la deshidratación, la inmovilización, etc. Y finalmente les quiero mostrar algunas propuestas de cribado para alguna trombofilia venosa en el contexto del estudio de las trombofilias primarias. Entonces, ¿a qué paciente se le debe dosar anticuerpos? Pues, por ejemplo, a una paciente que tiene un episodio de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar idiopático y que es muy joven, por debajo de los 50 años. Este paciente hay que estudiarla para trombofilia. Jóvenes con isquemia arterial por una embolia paradójica, un tromboembolismo venoso en sitios inusuales, mujeres que desarrollen una trombosis venosa durante el embarazo o el puerperio, o en aquellas mujeres que tienen antecedente de trombosis, pero que van a recibir tratamiento con anticonceptivos o tratamiento de reemplazo hormonal. También mujeres que han perdido muchos embarazos, mujeres jóvenes que tienen un antecedente familiar fuertemente positivo y que van a usar tratamiento anticonceptivo, y pacientes que tienen antecedentes de trombosis venosa profunda y antecedentes familiares de tromboembolismo venoso o trombosis venosa profunda. Finalmente, para concluir, quería mencionarles que el SAF obstétrico constituye una patología compleja que requiere claramente un abordaje multidisciplinario. Hay algunas situaciones especiales como la cirugía, las neoplasias o la estimulación ovárica, por ejemplo, que requiere, sin lugar a dudas, de un manejo especial. Y para esto debemos consultar al ginecólogo, al hematólogo, al reumatólogo, porque las decisiones tienen que ser compartidas, incluyendo claramente al paciente. Y hacen falta nuevas guías de práctica clínica que aterricen un poco la información en situaciones especiales. Hay muchos, digamos, hay algunos estudios observacionales, pero todavía no tenemos ensayos clínicos que evalúen este tipo de situaciones complejas.